Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Atsiri y el día de hoy vamos a hablar de la psicóloga, escritora y pedagoga Emilia Ferreiro, referente a sus obras La lectura en la era predigital y Leer y escribir en un mundo cambiante. A partir de la lectura, leer y escribir en un mundo cambiante, podemos identificar cómo es que Emilia Ferreiro nos habla de esa fragmentación al momento de enseñar a leer y a escribir, donde primero esperamos o se enseña mediante una técnica y después se enseña la parte de la comprensión sobre lo que se escribe o sobre lo que se lee, que en lo personal considero que es una práctica que sigue generándose o proporcionándose hoy en día. Y nos dice cómo se espera mágicamente que los niños pasen de esa primera fase, que es la de la técnica, aprender la técnica sobre leer y escribir para después comprender, donde es ahí que nos menciona o donde entra la parte del iletrismo, que es donde ese porcentaje de la población que aprende a leer y escribir no adquiere el gusto por leer o escribir o no realiza realmente las prácticas como debería de ser. Nos menciona sobre el fracaso escolar. Nosotros actualmente estamos combatiendo tanto docentes adjuntos como docentes titulares, o pretendemos erradicar lo que es el fracaso escolar, donde Emilia Ferreiro nos menciona que en aproximadamente las décadas de entre 70 y 90 hasta el 2000 no se consideraba el fracaso escolar como tal, pero existía, y en un inicio se le adjudicó al alumno, que era como decíamos antes, que el fracaso escolar era por causa del alumno, cuando que realmente hoy en día lo tomamos como que es conforme a las prácticas de los docentes o referente a las políticas y organización de las instituciones educativas, el currículum educativo. Hoy en día hemos cambiado en cuanto a la percepción del fracaso escolar. Nos damos cuenta de que no es solamente más bien no es algo propio del alumno, sino que se genera por cosas externas a él. Como ideas principales o conceptos que rescato de la autora es la percepción de leer y escribir como una profesión, algo que se podía hacer para el resto de la vida y que solo podía ser escritor o lector, pero no ambas. Al alumno como un ser pensante, el fracaso escolar, el analfabetismo e iletrismo, y el enseñar de lo simple a lo complejo, y el vínculo que hay entre la enseñanza de la escritura y la lectura con la tecnología. Emilia Ferreiro nos habla sobre si existe una alfabetización escolar y una alfabetización para la vida ciudadana. Esto me parece relevante porque pienso que incluso hoy en día, aunque se tienen los planes y programas de estudio, se tienen los propósitos y todo de una forma estructurada, siento que igual esta incógnita sigue estando presente, porque aunque hoy se busca una educación para todos y una educación integral, ¿cómo saber que realmente lo que se está enseñando en las escuelas conforme a lectura y escritura, que es algo esencial, algo que el ser humano necesita? ¿Cómo saber que eso está siendo funcional, que realmente les sirve a los alumnos para en un futuro? ¿Cómo saber que lo estamos haciendo bien? En lo personal considero que, por ejemplo, Emilia nos mencionaba que cuando un propósito no se cumplía, lo que hacían era dar un lapso más amplio para cumplir el propósito. Pero entonces, ¿por qué en lugar de esperar tanto tiempo, por qué no mejor cambiar nuestras prácticas como docentes adjuntos, docentes titulares? ¿Por qué no plantear nuevas estrategias para lograr que esta alfabetización no se parta en dos, que no tenga que enseñársenos, por un lado, la alfabetización que nos va a servir para lo educativo y por el otro, la alfabetización que nos va a servir para nuestra vida cotidiana? ¿Por qué no fusionarlo y que se nos brinde y brindar una alfabetización que nos pueda servir en ambos ámbitos? Porque finalmente estudiamos, pero formamos parte de una sociedad, de algo que es en conjunto. Es interesante ver cómo el analfabetismo, que es la dificultad por leer y escribir, se sigue presentando incluso actualmente, y cómo se relaciona con este concepto de pobreza o lugares donde se tienen ciertas carencias, principalmente las económicas. Actualmente se tiene conocimiento de que los lugares que tienen mayor índice de pobreza son los que también tienen mayor índices en analfabetismo. Todos conocemos a alguien que es
son personas mayores o incluso niños que no han tenido ese acercamiento a la escuela, a las instituciones educativas, que no saben leer y escribir. Y cuando es principalmente por esta índole de falta de recursos económicos, es porque se le da prioridad a tener o a buscar esa forma de sobrevivir en lugar de aprender a leer y a escribir. Pero volvemos a lo mismo, es como nos mencionaba Emilia Ferreiro, la parte del iletrismo, que no todas esas personas que sí aprenden a leer y a escribir realmente adquieren ese entusiasmo o ese fervor por leer y escribir, el gusto a ejercer las prácticas. Más sin embargo, nosotros como docentes deberíamos de buscar esas formas de generar que incluso aunque los niños estén bajo situaciones de pobreza, que no se alimenten bien, deberíamos de gestionar esta parte para que ellos reciban el apoyo correspondiente y poder potenciar su aprendizaje. Considero que esta aportación de Emilia Ferreiro nos permite marcar o diferenciar ese antes y el ahora, lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado y lo que se ha mantenido conforme a las prácticas y la enseñanza para leer y escribir. Nos permite marcar ciertas metas o propósitos en un futuro, ver qué es lo que seguimos manteniendo y que no está funcionando. También concuerdo en que no hay una práctica o una enseñanza de la lengua escrita y hablada específica, o sea que se puede diversificar. Estoy de acuerdo con Emilia Ferreiro en cuanto a, como menciona, que en aquel entonces e incluso ahora se sigue enseñando a leer y a escribir desde lo más simple hasta lo más complejo, que en ocasiones para algunos alumnos resulta benéfico y para otros no, que es donde recaemos en esta parte del analfabetismo o también del iletrismo, donde no todos consiguen llegar a esta parte de la comprensión, que se quedan en esa parte del proceso por el hecho de que no para todos es funcional empezar desde lo simple y luego avanzar. La aportación de la autora me permite o contribuye a mi formación docente inicial en esta parte de comprender la existencia del alumno como un ser pensante y de identificar que cambia la tecnología porque va avanzando, pero lo que no cambia es que el alumno necesita y aprende a leer y a escribir porque puede hacerlo, y que esta tecnología, el internet, no ha eliminado esta parte de que se tiene que usar la lengua, de que el alumno tiene que aprender a leer y a escribir para desarrollarse en otros ámbitos, para aprender a comunicarse mejor, para incluirse y participar de forma activa y responsable en su sociedad. La autora menciona una parte muy importante dentro de la enseñanza a leer y a escribir. Principalmente ella lo menciona en lo que es la parte de la lectura, más sin embargo sabemos que son acciones que están completamente vinculadas. Entonces, ella menciona la parte de la tecnología. Si nos basamos en las fechas en las que la autora realizó estas obras, hablamos de entre el 2000 y el 2011 respectivamente, en ese tiempo se iniciaban los comienzos de lo que fue el internet, el uso de las tablets, de los smartphones como el iPhone, incluso iniciaban las televisiones de pantallas planas y iniciábamos también con la parte de las redes sociales, como lo fue Facebook, que en un inicio fue MySpace, mi espacio en inglés. Ella lo menciona como esta parte que pudo cambiar la práctica de la lectura y la escritura, y que se comenzó a meter la tecnología, a introducir la tecnología dentro de las instituciones educativas por parte de los gobernantes, de autoridades superiores, pero que, la introdujeron, yo lo percibo como que lo introdujeron sin una finalidad. Hoy en día buscamos generar habilidades en los alumnos, desarrollar habilidades para que sepan usar la tecnología en función de su aprendizaje. Creo que también eso es algo de lo que ha cambiado y que incluso pues surgieron ciertos modismos que cambiaron o dificultaron la escritura, pronunciación de ciertas palabras, como ya se mencionaba en una actividad en un foro pasado, donde comenzamos a escribir con faltas de ortografía y se volvió algo normal. Aunque también se nos dice que en el lapso de enseñar a leer y a escribir nos fijamos mucho en lo que es la parte de la ortografía. Y es verdad, incluso llegamos a darle cierto valor mayor que a otros aspectos.